Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en todos sus seres amados. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Cambio Gnosis. Hoy, 27 de febrero del año 2023, el sujeto de estudio, pero por naturaleza divina, Jesús, y por herencia suya como hijos adoptivos de Dios, los seres Jesús, mente, alma y cuerpo conectados como evangelios, vivos, activos, propositivos. En el evangelio mismo que es Jesús, cuyas palabras, porque Él es verbo, acción creadora y fuerza transformadora, son espíritus y vida, vida eterna. Amén. Acorde al Salmo 19, que meditábamos en gracia de Dios hoy en la palabra de Dios, aquí mismo, en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Avia Yala, Laudato Si. Y que también, gracias a Dios, se hizo la previa y la profundización tanto de Amayá como de Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Y centrada en el Evangelio de San Mateo y esa vinculación con nuestras realidades desde una sana interpretación a la luz de la palabra de Dios, pero la palabra proclamada y la palabra declarada en vida, o sea, como testimonio. Se sigue la trazabilidad ahí del sentir, pensar, actuar de su ser, vida y obras, hechos y acciones, en singular de su servidor, amigo y hermano, y quienes se van articulando ahí en esa relativización, porque habrán y han habido miles de millones de relativizaciones otras, como las hay también, pero que corresponde a cada quien rendir cuenta, como se dice. San Juan de la Cruz, al final de la tarde lo me dirán, en el amor se me atravesó la palabra carderis, el corazón, misericordia. La miseria humana, para reconocer desde el corazón que está conectado ese ser más que biológico o ecológico o sociológico, no, biopsicosocial, es decir, alma, mente y cuerpo, para darle una connotación más espiritual que intelectual y que material, al ser siendo, una vinculación deus ontonómica, o sea, conecte con la divinidad. Y ahí sí que cabe hablar del texto sugerido en la palabra de Dios hace 8 días por Pedro Justo Berrío, en la meditación de la Cuaresma, con la vida con propósito de Stephen Warren, que es Dios. El propósito de vida de la criatura humana es Dios, no tiene otro. Lo otro es un despropósito, porque es alejarse de Dios, es el ir contra Dios, o es tener otros dioses, o es anteponerse como Dios. Entonces viene el ego, y hasta el ego, porque es un juego de egos, el ego de este, el ego del otro, y el ego de la otra, y hasta ahí llegó. Y la sociedad globalizada, capitalista, juego de stakeholders, apostadores, juego de apostadores, la pirámide del poder, la pirámide del tener y la pirámide del placer, no por satanizar, ni por condenar, ni juzgar, no, porque de hecho meditaban la palabra todos nuestros hermanos consagrados que se estudiaron el día de ayer, que sobre eso versa la meditación, el pecado, que hablamos desde el Génesis en Adán y Eva, y llegar a San Pablo, a los romanos, también hablar de lo que es comparar a Jesús con Adán por la Nueva Jerusalén, la iglesia cristiana, el que se declara anticristiano o el que se declara otra iglesia distinta a la cristiana, en fin, ya cristianamente alma y cuerpo una comunidad, una unidad en la diversidad para la universalidad del ser, pero habrá otros que en mente o en cuerpo, o en alma o en cuerpo se van yendo, se van fragmentando, van dividiendo. Todo existe, todo eso se ha dado, todo eso se habrá de dar. La segregación, la segmentación, la miniaturización de las cosas. Pero eso al final Dios lo habrá de articular. Eso humanamente es imposible y no tiene sentido. Es decir,
no irrisible, porque no es con sarcasmo, sino que es imperfectible, no se puede perfeccionar, porque ¿quién ha sabido el origen y el fin? Sino es Jesús, que es el camino, verdad y vida. El Salmo 19 hoy: Señor, tus palabras son espíritu y vida. Es porque en el corazón habita ese ser siendo Cristo, para quien en gracia de Dios avanza en la santificación, porque el que renuncia a ello, el patán, el adversario, el enemigo opositor, es antisanto, santo, sin santidad, ni santificación, ni interesa eso, sino crear el desorden, crear la división, crear el problema y salir corriendo como la culebra, como la serpiente, como la víbora esa, que su servidor, amigo y hermano encontró por allí limpiando el territorio, de 2 metros, gruesa. Sienten el ruido de la machete y salen corriendo entre la hojarasca, a esconderse. Así son, pero atentas, astutas, a ver en qué momento uno se descuida y si le van a atacar, ahí le manda su viajado, como decimos. Pero bueno, bendito Dios que ahí está María Santísima, que le pisó la cabeza a esa serpiente. La metáfora, pero en realidad es una manera de decirlo, porque ese pecado original, eso es pues cuestión de fe, eso no es para discutirlo. Alguien por ahí que es una historia, que es un estilo de vida, lo que sea, es una experiencia de vida, y vívala. Decía Gloria Arroyave, muy bonito, la psicóloga, que es reprogramarte, reprogramación desde el amor. Bueno, ahora tiene otras consideraciones, otros modelos mentales, otras cosas que viene desarrollando ahora con su compañero, pero de vida sentimental y vida profesional, que es muy querido también, de Pilatos, que entrena el cuerpo. Entonces ahí está el complemento cuerpo-mente. Habrá de ser mente-alma, ¿cierto? Pero también es de familia tradicional campesina, seguramente es creyente también, ahí estaría mente, cuerpo y alma. No sumando, habrá que mirar de su ser, vida y obra, y sin ser indiscreto y meternos allí, es simplemente ya referenciarlo, por algo muy lindo que ella dice: no me crea nada, vívalo. O sea, las creencias son creencias a partir de su propia experiencia de vida, y la experiencia de vida debe ser significativa. Meditábamos en esos días esto, significativa en Dios, porque si no, a Dios, porque ¿a quién le ha de interesar que sea significativo para ti y para mí, a no ser que ame tanto a Dios, que ame tanto al prójimo, que se ame tan poquito a sí mismo, que diga que con amar al otro ya es suficiente, a uno solo, no miles de millones de seres, que no alcanza a abrazarlos a todos, pero haga el ciclo completo? Te va a interesar la conversación, sí, paso previo para la conversión de un solo ser amado, hacerlo, pero de inicio a fin. Y lo digo para mí también, para su servidor, amigo y hermano. Qué pena, me antepuse ahí el personal, pero es porque también me va a llegar el juicio final, como te va a llegar a ti, le va a llegar a él o a ella. Es que hay un juicio singular y hay un juicio final para toda la asamblea. Y allá nos van a poner cara a cara, pero cara ante Dios. Dale la cara, sin vergüenza. Si uno ha hecho el proceso de justificación, pero un sinvergüenza no va a dar la cara. Sale corriendo el patán con sus patanes y haciendo pataletas, porque no se atreven, ni siquiera. ¿Que han leído la palabra? Sí que la leen. Pues le citaba ahí con las tentaciones a Jesús. Dice la Escritura que si te tiran de aquí enviarán ángeles. Decía Pedro Justo de Río que invito a mirar ese enlace, pues estudiarlo, lo no negociable. Va a prestar Jesús para un circo, para hacer espectáculo, para darle gusto a quien, no, a un patán. Así va a comer. ¿Acaso es magia? ¿Acaso es brujería? No, es que cuando Dios obraba era orando a Abba, al Padre Celestial, y conmovido en la misericordia.
el cárdeles y el corazón, en las entrañas de ese ser, sintiendo lo que habría de estar sintiendo. Un ser sordo que no puede escuchar, Shema Israel, no puede conectar con la fe. Devuélvale el oído para que tenga fe y empiece a recuperar su dignidad humana en sociedad. Y muéstreles que usted es hijo de Dios y que escucha todo, así no lo parezca. Y el que era medio tartamudo, medio porque seguramente perdió la voz. Y eso te puede pasar a vos, le puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera. Y no poderse expresar de tal manera, así no sea un lenguaje perfecto, así estemos en la Torre de Babel. Pero va a ver usted la necesidad en contexto que es circular ahí la palabra, es espíritu y vida en ese momento, en esa espaciotemporalidad energética. Ya después no sirve para nada, no aporta nada a la creación, a la huella creadora, a la acción transformadora de Jesús. Por lo tanto, la impronta se pierde. Y no es que voy a suplir el dato y le voy a poner como en un modelo un blanco o un negro, porque para no ser racista, como se acostumbra a pegarse de la letra, o una mujer o un hombre, no, esas discusiones bizantinas, no. Un espacio, un nodo, diría Miguel Martínez Mígueles, en paz descanse, un nodo de conexión en la red. Yo no lo puedo suplantar, ni hacerlo ficticio. De hecho, hay una crítica amorosamente alma y cuerpo en Dios a las famosas constelaciones familiares. Que poner ahí las familias de seres que ya han fallecido, esto y lo otro, entonces quienes niegan a Dios, niegan la existencia de las almas del purgatorio, la existencia del demonio, el pecado y todo eso, y sin embargo sí creen en circuitos, o creemos, o en algún momento lo haríamos de la vida, porque uno va cambiando, todo ser amado va cambiando, no solo su servidor, amigo y hermano, y ha ido a lugares, ha interactuado con gnósticos, botánicos, cualquiera ha tenido sus recorridos, pero llega esta constelación entre alguien que murió hace 30 años y no hubo una reconciliación, no hubo una sanación, no hubo una liberación de lo que es el círculo del pecado, que es causa, medios, efectos. Porque el demonio es un agente externo, pero en sí mismo obra ya en el sentir, en el pensar y actuar, como lo decía Jesús, desde que lo sintió en el corazón ya pecó, no por los hechos y las acciones. Recordemos el ciclo. Shema, meditación, oración, ayuno, acción, la vida sacramental, que la confesión, la comunión, el bautismo primero. Y aquí viene la otra, en la vida de misericordia, a nivel espiritual, mental y material, que es emocional además. Entonces uno dice, en esas tres vertientes, esas tres circulaciones o espirales de vida o conjugados armónicos en este proceso de amornización. Aquí tendrá mucho que ver, y reitero el paréntesis, con la reprogramación del amor en Gloria Arroyave, porque ella, la doctora, ha hecho trabajos directos de experiencia de vida con seres, y un psicólogo, así como un médico, un sacerdote, conocen mucho de la vida, de, entre comillas, sus pacientes, terminan siendo amigos, a veces son parientes, pero que hay una confidencialidad muy alta, hay una intimidad muy alta, hay una sanación que llama una catarsis. Seres que, pobres de espíritu, con plena confianza en sus superiores o en quien ha estudiado. De hecho, hay que estudiar muy a profundidad ese hecho, porque aleja el hecho de ser doctor al paciente, porque ya lo pone como por allá en un estatus, no hay una cercanía. Distinto al trabajo que hizo Samuel Valero de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, antropólogo con Carlos Ramírez en Geofarma, que hizo un estudio sobre la relación médico-paciente, entre comillas, de cómo yendo a estos consultorios de medicina bioenergética, práctica con minerales, que es lo que Geomed, que es lo que está haciendo Carlos Ramírez ahora, el doctor, también ha hecho acupuntura y toda esa práctica occidental, ayurvédica y todo, pero quien va allí siente un alivio, una calma, una paz en el espíritu, también mental, ya se le quita mucho ruido interior, preocupaciones, elucubraciones,
que normalmente que se llama una persona hiperactiva a nivel mental o neuroactiva, ¿cierto? Eso también son desórdenes mentales, además de los desórdenes emocionales, que está con ansiedad, que está con estrés, con angustia, el famoso burnout, ¿cierto? Que llaman el índice del quemado por estar en un cargo, sea docente, o es que eso sí que es común, pero todo eso es ausencia de en la circulación de lo que en la pirámide se llamaría alma, mente, cuerpo, porque gobierna sobre el resto. Si hay paz en el alma, shalom, es entrada, proceso y salida. La paz sea con vosotros, esté con vosotros. La paz os dejo, la paz os doy, porque es un círculo que empieza en sí mismo, estar en paz, ser paz, pacificador. La paz no es sujeto de negociación, de lo político. Así lo declaran políticamente correcto desde la ética. Que juramos, que declaramos que hay un acuerdo de paz. No, eso lo cooptaron de la religión, de la iglesia, de la Sagrada Escritura, mal hecho, porque no juzgando, sino que fue de una forma mal hecha, porque se toma la partecita, se toma aislada del contexto, se desvincula en las hermenéuticas, porque son miles de millones de hermenéuticas, la tuya, la del otro, la de la otra, pero póngalas a conversar ahí. Ah, que es imposible, que es muy difícil, entonces no pueden hablar de todos. ¿Cuál asamblea? Ahí hay una violación de un debido proceso que no es negociable, lo decía Pedro Justo Berrío, lo no negociable. Dios ha declarado, ahí está en el Levítico, toda la asamblea. Problema, ¿cómo lo va a hacer para llevar? Que la mamá llegó con el niño cargado de brazos, la niña. Lo hacen las hermanas originarias, ahí amamantándolo en el mismo lugar. ¿Y cómo lo van a dejar el seno en un lado y al niño en la otra? Tiene que estar pegado de la ubre para poder alimentarse, diría muy machista, muy animal. Otro diría la tête en francés, en la cabeza, pues, pero diría el seno de la madre, suena más elegante, o sea, más discreto, más formal, más sutil, pero es lo mismo, es una función natural de conexión, de conectividad, de comunicación. En ese, y eso lo han estudiado mucho los psicólogos, pues, el afecto que se comparte en ese tejido de interacción de cuerpos. El cuerpo de la madre, el cuerpo de la criatura, es cuerpo madre tierra. Hay una transustanciación, epíclesis, no sagrada, como el caso nuestro de la iglesia, con el Espíritu Santo, pero sí está consustancialmente ligada a la madre tierra ahí, en la madre y en la criatura, el cordón umbilical. Entonces está circulando la energía avatar, está circulando fractalmente, en resonancias, en campos mórficos, esa información sutil, en baja frecuencia, pero que llega al alma, llega a la mente, llega al cuerpo. En nuestro caso, que estamos hablando de amornización, es al corazón. El que hace esa circulación es Cristo interior, Cristo exterior, Cristo de contorno. El amor vincula todo, como debe ser, cuando debe ser, para lo que debe ser, que es Dios. Y ahí está. Lo otro es ¿qué? Necedad. Es ceguera espiritual, es ceguera emocional, es ceguera mental. Es ego. Alter ego, superego, superman, lo que quiera decir allá. Freud, en paz descanse, con todas sus teorías de psicología muy bonitos, sí. Como se decía ahora de constelaciones, no recuerdo exactamente quién hablaba de ello. Pero como que entonces se va a congraciar, volviendo al tema de constelaciones familiares, con alguien que le hizo una ofensa hace 300 años, o un espíritu por ahí del siglo I. Por Dios, eso cómo lo hace un humano, que un medium, y en gracia de Dios, ¿quién lo ha designado
santamente, hacer un proceso de santificación que no sea Jesús? Es que habrá otro. Es que existe otro ser. Existió otro ser que hacía ese puente. Pues si envió Dios a su Hijo unigénito, engendrado no creado en María Santísima, a hacer la restauración del tejido de lo dañado por la humanidad, alejado de Dios en el pecado, habrá otro que lo haga y que tenga la naturaleza propia de ser maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, o sea, por voluntad del Padre Celestial. No es por ritual, ni por protocolo, ni por certificado de calidad, que fue sacerdote, ni ordenado por ninguna iglesia, ni por un ritual eucarístico, ni por el Levítico, ni fue hecho a imagen y semejanza del hombre, como decía por ahí uno que ya murió, que al hombre, a Dios lo hizo el hombre, y a Dios porque mire, son filosofías, son ideologías, son galimatías que van surgiendo dentro de miles de millones de versiones para tener miles de millones de diversiones, divertidos, y por tanto miles de millones de retaliaciones que nunca se van a resolver, porque nunca han habido los problemas. Y el que supuestamente creó los problemas es para eso, el patán. Un derecho al revés. Derecho y justicia humana en la balanza, que la justicia es ciega, que la justicia cojea pero llega, que la justicia tarde que temprano, la justicia humana no deja de ser una ilusión, una falsedad, una distopía de la realidad, porque la justicia es de Dios, y la justicia divina, como la paz, como la libertad, como la felicidad, son gracia de Dios y son no negociables. Si alguien ha cosechado, porque se podrá ver, sembrar, cosechar, sembrar, disfrutar de los frutos, valga la redundancia. Uno siembra, otro cosecha, decía Pablo a los hermanos, recuerdo si es Corintios, uno siembra, otro cosecha. Pero es que aquí el que siembra en la evangelización, el mismo evangelio que es Jesús. ¿Quién cosecha? Él, que es la vid, él es la vid, nosotros los sarmientos, y él hace las podas para rectificar, para santificar, para salvar. Esa es su obra. ¿Y quién ve los frutos? Si Dios quiere, el Padre Celestial. Otro, de otra generación, de otro contexto, o de otra naturaleza, no sé, o puede que ninguno, porque el plan es de él. Y si no encaja el supuesto plan que uno tiene, que lo va desarrollando cada ser, por intuición, por mucha reflexión, por mucha meditación, no deja de ser mínimo. Aquí, incluso para su servidor, amigo y hermano, ha sido un reto bastante profundo, la vida de contemplación, la vida mística, la vida de profundización en el corazón, en el silencio y la soledad y en la castidad, los hermanos cartujos, principios de la historia de nuestra iglesia. Y ahí vendrían los dominicos, los benedictinos, los franciscanos, los cartujos. Nuestros hermanos franciscanos, pobreza, humildad y obediencia. Pobres espiritualmente, humildes humus, tierra, y obediencia a Dios. Shema. Ya la castidad recoge todo ello que es la fidelidad, la lealtad, la asimilación a Dios. Pero eso no habría que tener temor. Que llegue el juicio final, sea el singular o el de la asamblea, si se ha tratado
por todo. O sea, retomemos, en sentir, pensar y actuar, en su ser, vida y obra, y por obras, hechos y acciones, cristianamente alma y cuerpo. Va bien, se va bien, se camina bien. No habría temor. En esa coherencia, en el amor, acorde a la misericordia, la justicia divina. Lo otro ya sí deja mucho que desear, deja mucho que cuestionar, deja mucho que sospechar para cada quien. O sea, es un asunto de experienciación mística, singularización, la criatura con la divinidad. Esa es la verdadera formación. Y en eso ninguna institución, ninguna organización, ninguna formación humana podrá hacerlo. Se podrá capacitar, se podrá entrenar, se podrá enseñar miles de ocupaciones, saber hacer y hacer. ¿Sí? A nivel técnico, tecnológico, profesional, sí. A nivel de lo gubernativo, de la gobernabilidad entre instituciones de lo oficial, o la gobernanza con o sin participación de la comunidad, etc. Los gobiernos, los negocios y los socios, eso es otra varaunda de lo político, de lo económico, de lo social, que raya con lo mismo. Círculos viciosos que no trascienden, porque así, para eso fueron hechos. Lo decía Ainer Valencia, antropólogo también, magíster en educación, con su libro Sujeto, Crisis y Sujeto. Entidades oficiales hechas para no funcionar, entes creados para que no funcionen, porque toda la vida se ha tenido de su servidor amigo y experiencia, más de 35 años con la Universidad de Antioquia, con la institución, como servidor público, para saber que en realidad lo sistémico, lo dinámico y lo complejo no ha interesado, o aparentemente sí interesa, pero a uno que otro, en una que otra situación y en una que otra condición. Y si hay una inclusión, pero como ellos lo consideren. En lo micro, en lo aislado, en lo reducido de un proyecto, porque es el extremo de lo reducido, en la pirámide del marco lógico, planes, programas, proyectos. Vendrán obras y acciones, pero dejémoslo en esa tríada. No es programático. No coge siquiera 3 versiones de un programa de gobierno distinto, discontinuo, porque en la supuesta democracia, que es lo políticamente correcto, desde esa ética fragmentada, aislada, funcionalista, es albedrío, es subjetivo, es ilusión de uno, que escribió con un pequeño grupo, con alguien, y lo declaran, lo avalan políticamente, lo ponen allí y es una orden, un mandato, y así llega todo. Y primero construyen ese llamado programa de gobierno, que desarrollarlo y que realmente incluir la comunidad, toda la asamblea. Entonces es completamente contrario a la propuesta de Dios, la asamblea. Ha de ser al contrario. Todos los seres en sus planes de vida, acorde al plan divino, para hacer el plan de desarrollo. Y aquí se tiene uno de 10 años, 2017-2027, ya que se menciona el caso. Y se entrará en profundidad a soportar eso, porque eso quedó en la tesis del proyecto educativo institucional de construcción de base teórica en epistemología ambiental. Quedó declarado allí, en el año 2021. Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, ahí quedó proclamado, pues, declarado ética, moral y proféticamente. El anacronismo, el antagonismo y el analfabetismo en ello. Es que, ¿cómo va a caber un proyecto sistémico, dinámico y complejo
de esa naturaleza en un proyecto reduccionista, positivista, materialista de un modelo estándar, de un modelo bancario, de un modelo único. Esto es multimodal, de miles de millones de seres, que han habido, que son y que habrán, póngale, 1 millón de egresados de la universidad. Póngalos a conversar, pues. Hay almas en el cielo, pues Dios mediante, almas en el purgatorio y almas acá en la tierra. Cójalas de la tierra y póngalos por la tierra a hacer un ejercicio de esta naturaleza, no como la sociedad de los poetas muertos. Lo escribió fulano hace 100 años, lo citó aquel, no. Circulación ahí, de ipso facto. Estos ejercicios, para que esa información, ese conocimiento, esa inspiración realmente sí acontezca en el orden natural. Lo otro es especulación, lo otro es ilusión, lo otro es negación de la realidad. Entonces, ¿quién es el que está equivocado? En verdad, y cerramos con eso, el Salmo 19. Señor, tus palabras son espíritu y verdad. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.